Muy bien, daremos paso ya a la segunda sesión plenaria de esta jornada. Para ello, invitamos a subir al estrado a la señora María José Lemaitre, directora ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo y directora ejecutiva del Foro Equalis. María José Lemaitre es expresidenta de la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad, miembro del Comité Directivo de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior e integrante del Comité Consultivo de CHEA, International Quality Group. Esta mañana ella nos expondrá sobre diversidad virtuosa en educación superior. Les recordamos que, al igual que en la primera ponencia, al finalizar esta presentación pueden hacer llegar sus preguntas para la expositora. Muy buenos días. Quiero empezar por dar las gracias por esta invitación. Como me recordaban al comienzo, yo he estado vinculada a las reuniones de Viestra desde la primera vez. Fue una experiencia interesante y me parece extraordinario que esto se mantenga y que podamos seguir conversando sobre la relación entre educación superior y trabajo. Yo voy a hablar sobre todo en una perspectiva más amplia. Quisiera tocar el tema de la diversidad. Estamos acostumbrados a pensar, cuando pensamos en la diversidad, pensamos más bien en diferencias de calidad, como que la diversidad se jugara en que hay instituciones buenas, regulares y malas. Y no es así. También tendemos a pensar que la calidad se asocia con la complejidad. Mientras más compleja una institución, es de mejor calidad, cosa que tampoco es así. Y, sin embargo, una cosa es que lo que sabemos o lo que decimos y otra cosa es lo que en realidad pasa. Y eso es un poco sobre qué es lo que quiero que conversemos hoy. Y parto con una cita de Henry Ford, del año 1910, que dijo que uno podía tener el auto que quisiera, del color que quisiera, siempre que fuera negro. La pregunta no es tan ajena, o sea, la frase no es tan ajena a lo que sucede en la educación superior, porque tendemos a pensar que mientras más se parezca una institución superior a las universidades tradicionales, va a ser mejor. Entonces la pregunta tiene que ver, cuando tenemos una matrícula amplia y heterogénea, ¿y cómo podría ser de otra manera? Con 1.200.000 estudiantes en la educación superior, está claro que no son los estudiantes seleccionados, excelentes, hombres de zonas urbanas que teníamos hace 30 años. Son muchos, muy distintos. Además, durante muchos años aprendimos que uno iba al colegio, después iba a la universidad y después iba a trabajar. Y todo esto tenía un orden, pero ya no. Hoy día uno estudia, trabaja, vuelve a estudiar, vuelve a trabajar, vuelve a estudiar. Tiene que seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El mercado necesita una diversidad de calificaciones, de competencias, en todos los niveles, desde la gente que nos va a arreglar un califón a la casa hasta el neurocirujano que nos va a atender. Y toda esa formación que antes se aprendía un poco sobre la marcha, hoy día necesita una formación más sistemática y organizada. Al mismo tiempo, y oíamos esta mañana al rector del DUOC hablar, por ejemplo, de los estudiantes vespertinos, pero los estudiantes de tiempo parcial, la gente que estudia en distintas modalidades, a distancia, presencial, en fin, en tantas formas. Y donde además hablamos de generación de conocimientos de una manera mucho más amplia y diversa, no solo la investigación de alto nivel en las fronteras del conocimiento, que es la que solemos hacer referencia, sino que a una generación de conocimiento sistemática a partir del diario vivir. ¿Tendría sentido seguir pensando en que las instituciones de educación superior
tienen que responder a un modelo único? Entonces, está bien, si aceptamos que uno podría querer tener autos Calypso, rojos, azules, amarillos, blancos y negros, tenemos que aceptar también que la educación superior hoy día tiene que responder a una diversidad de modelos. Y aquí hay una definición de diversidad de Martin Trow, de 1995, que me parece que es tremendamente importante porque muestra cómo la diversidad se expresa en absolutamente todos los niveles, características y aspectos de la vida de la educación superior. Instituciones distintas, primero que todo, amplía el rango de la educación superior. Él habla de educación postsecundaria, nosotros tendemos a hablar más de educación terciaria, pero que cubre desde los estudios de ciclo corto hasta los últimos niveles, los niveles más elevados. Grupos de instituciones que tienen misiones diferentes y distintivas. No solo son unas mejores que otras, son distintas y valiosas en sí, que educan y forman para vidas y carreras diferentes, que se organizan y financian de distinto modo, que tienen distintas leyes y relaciones con el gobierno. Eso es lo que tenemos que defender además y valorizar, porque es ahí donde vamos a poder generar espacios de desarrollo integral para las personas que asisten a la educación superior. Este es un enfoque de la diversidad de Frans van Vugt, que lo que hace es decir, bueno, esta es una teoría, ¿de dónde, por qué la diversidad? ¿Cómo se explica? Y él dice, bueno, las instituciones operan en un contexto y reciben insumos del medio y le proporcionan productos. Reciben estudiantes, proporcionan graduados, reciben recursos financieros, producen programas, en fin. Pero para sobrevivir tienen que asegurar que ese flujo se mantiene. Hace un rato la profesora quien nos decía, hay cambios demográficos y entonces hay que buscar estudiantes en otras partes. Bueno, es parte de este flujo permanente. Y cuando los recursos son escasos, las instituciones compiten. Y eso lo hemos visto, ¿verdad? Todos los días. Y entonces las condiciones del medio influyen sobre las instituciones y son a su vez influidas. Lo importante de esto es que conduce a una mirada, a dos hipótesis que tienen ese resultado. Mientras más parecidas sean las condiciones ambientales, o sea, mientras menos diverso sea el contexto, menor va a ser la diversidad. Eso es obvio. Y segundo, mientras más influyan las normas y valores del medio académico, menor va a ser la diversidad entonces. Y ahí entonces tenemos dos tendencias contradictorias que están permanentemente en pugna en el sistema. Una tendencia hacia la diversidad, que depende de la heterogeneidad del contexto. Pero también hay una tendencia hacia la convergencia, hacia hacer que todas estas instituciones teóricamente diferentes empiecen a parecerse. Y eso depende mucho de las normas y valores del sector. Y vamos a ir viendo un poco qué significa esto. Si queremos mirar en qué consiste la diversidad, y estas son dimensiones establecidas por Birnbaum hace muchos años y después retomadas por distintos investigadores, ¿cómo podemos caracterizar la diversidad? Y la podemos caracterizar en cualquiera de estos niveles, y si miramos nuestro sistema de educación superior, nos sale inmediatamente, se nos hace evidente que en cada una de estas dimensiones hay instituciones relevantes y en todas ellas hay instituciones buenas, regulares y malas. Hay una diversidad sistémica, diferencias entre tipos de instituciones. Hay universidades, hay institutos profesionales, hay centros de formación técnica, hay universidades muy grandes, unas pequeñas, hay institutos de distintos niveles de calidad, hay distintos mecanismos de control, hay públicos y privados. Hay una diversidad estructural, los fundamentos históricos. Cuando se discute, bueno, ¿y por qué las universidades privadas del CRUCH tienen un cierto rol que es distinto de las universidades privadas no CRUCH? Bueno, viene de aquí, hay una historia.
Hay una serie de fundamentos históricos o legales que vienen de antes. Y eso es un hecho de la causa. Puede que nos guste, que no nos guste, que lo tengamos que cambiar, pero hoy día existe. Hay una diversidad programática tremendamente importante. Programas de distinto nivel, posgrados, pregrados, programas técnicos. Una diferencia de modalidades. Hay hoy día estudiantes que son presenciales, a distancia, vespertinos, en cursos cortos, modulares, por competencias. De diversidad de prestigio, ni para qué hablar, ¿verdad? Las podemos clasificar, o sea, cualquiera de nosotros inmediatamente puede decir cuáles son las 5 universidades top, los 2 institutos profesionales top y así. Top en términos de prestigio, no de calidad. Diferencias poblacionales, por supuesto, distintos tipos de estudiantes, distintos tipos de docentes, distintas dedicaciones, distintos espacios y también una diversidad valórica o cultural. En ese escenario, ¿cómo podríamos ignorar la necesidad de hacernos cargo de la diversidad en una perspectiva de calidad? ¿Y de dónde viene esta diversidad? ¿Por qué surge? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cuáles son las justificaciones? Porque no es tampoco una cosa voluntarista. Bueno, por un lado hay cambios en la estructura social. La estructura social de Chile ha cambiado en los últimos 30 años de una manera impresionante. Tenemos una nueva clase media además que tiene un sector muy preocupado de no bajar en la estructura social, de sujetarse en la clase media, como sea, porque es la gente que viene llegando a la clase media y que entonces salió de la pobreza y que, por supuesto, quiere asegurarse que no va a volver a la pobreza. ¿Y cómo lo hace? En gran medida a través de la educación, porque la educación le va a abrir oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo personal, oportunidades de participación ciudadana, de tener voz. Y eso entonces lleva a una demanda mucho más amplia por la formación. Gente que quiere una formación académica, que sigue existiendo en todos los niveles, pero hay gente que quiere una formación profesional, que aspira a un empleo, que aspira a una necesidad de formación simbólica también. Una cosa interesante que nos pasó en un estudio fue descubrir, nosotros teníamos la hipótesis de que cualquier persona que iba a la educación superior y no la terminaba era malo, que era una frustración terrible. Y sí, hay un elemento de frustración, pero hay también un elemento de valoración de la experiencia de haber pasado por la educación superior. O sea, un valor simbólico por el solo hecho de haber accedido a un nivel educacional que para su familia estaba vedado hasta ese momento. Y yo creo que eso tampoco lo podemos ignorar. Hay cambios en la estructura del empleo. El empleo hoy día es distinto, es más profesionalizado, se requieren nuevas habilidades, nuevas destrezas. Ha cambiado la estructura. Los sectores primarios han bajado su perfil, o sea, hoy día la industria ocupa mucho menos gente que antes, la minería y la agricultura, ¿para qué decir? Y ha crecido enormemente el sector servicios. Y eso significa otra forma de operar. El otro día, conversando con un mecánico que atiende los autos de mis hijos y mío, me decía, hoy día lo que a mí me permite sobrevivir no es la calidad mecánica. Eso somos muchos los que lo hacemos bien. Mi plus es el servicio. Yo le ofrezco llevarle el auto a hacerle la revisión técnica. Y me cuesta re poco porque le pago un gallo que vaya y se haga la cola. Pero eso me garantiza la fidelización de mis clientes. Es una manera distinta de entender las ocupaciones. Pero eso hay que aprenderlo. Hay cambios en la percepción social de la educación superior. Hay cambios en los estudiantes más empoderados, estudiantes que asisten a la educación superior por distintas razones, cambios en la organización de la ciencia y la tecnología y la necesidad de cambiar la forma y las estructuras internas de las instituciones para acomodar esta nueva forma. Nos hablaban recién de interdisciplina, por ejemplo. Bueno, eso choca con la estructura tradicional de las universidades organizadas por facultades disciplinarias.
Entonces, también hay ahí una fuente de diversidad importante. Y cambios en la percepción del desarrollo. El rector de la Universidad Católica del Maule nos recordaba cuán distintas son las regiones y cómo hoy día estamos lentamente convenciéndonos de algo que podemos haber dicho muchas veces, pero hoy día nos estamos convenciendo de verdad de que no hay desarrollo nacional sin desarrollo regional. Pero nuevamente es una fuente de diversidad en las instituciones. Entonces, ¿cuál es la tendencia hacia la diversidad? Y me voy a centrar solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en una demanda masiva por acceso a la educación superior y una por consiguiente heterogeneidad de la población estudiantil nos lleva inevitablemente a la necesidad de diversificar la oferta académica. Y esa oferta entonces tiene condiciones distintas. Ahora, si uno mira la literatura y pregunta, bueno, pero a ver, ¿toda esta diversidad es buena o es mala? ¿No sería mejor restringir el acceso y centrar el esfuerzo del país, que mal tiene poca plata, en educar a una élite que va a de verdad responder a los desafíos más significativos y urgentes del desarrollo? ¿Qué es lo que nos dicen los expertos? Nos dicen, en primer lugar, es buena porque satisface un rango mucho más amplio de necesidades, de aspiraciones. Tiene, por un lado, una respuesta a necesidades y demandas más diversas, por otro lado, tiene un efecto político. Al incorporar una población más amplia, es una población que está más satisfecha, que es capaz de desarrollarse y que, por consiguiente, tiene muchas más oportunidades de éxito, en parte porque no compite un estudiante que viene de una familia más vulnerable o que tuvo una educación secundaria menos buena, con estudiantes altamente seleccionados, porque las instituciones también estratifican y entonces uno trabaja en oportunidades un poco más parecidas. Contribuye, por supuesto, a la movilidad social, porque ofrece entonces una apertura, se abre a gente que no tenía acceso, a lo que hablábamos recién. Estos estudiantes que son primera generación hoy día tienen una oportunidad que la valoran tremendamente. Cuando uno pregunta a las clases medias cuál es su pasaporte para mantenerse ahí o subir en la escala social, la educación es lo primero que se menciona. Responde también a una variedad de exigencias del mercado laboral porque permite entonces formar en competencias que normalmente se consideraban poco importantes para la universidad. Porque es interesante mirar, si uno mira la historia, de dónde surgen las instituciones no universitarias. No les hemos encontrado un buen nombre así genérico, sino que las definimos como no universitarias. Bueno, porque al comienzo se pensó, estamos hablando de hace muchos años, que carreras profesionalizantes como ingeniería, por ejemplo, no cabían en las universidades. Y se crearon estas instituciones como el MIT o como la Grande École en Francia, que formaban en áreas profesionales. Y después eso se expandió para otras áreas profesionales porque las universidades encontraban que eso estaba por debajo de su vocación académica. A poco andar, se notó que los estudiantes preferían estudiar en la universidad. Por bueno que fueran los programas de estas instituciones no universitarias, tener un papelito que decía que egresó de la Universidad X valía más. Y entonces las universidades empezaron a incorporar estos programas internamente y empezaron a diversificarse internamente. Entonces, esta variedad de exigencias del mercado laboral fue generando una diversidad horizontal en que crecieron las instituciones, pero una diversidad interna también dentro de las instituciones que fueron diversificándose. Y hoy día, si ustedes miran las instituciones, las universidades ofrecen desde doctorado hasta títulos técnicos. Y cada institución aspira a ofrecer una variedad más grande de programas y de ofertas. Esto que está arriba, que permite el desarrollo de instituciones de élite, a mí me parece tremendamente importante. Porque da la impresión, cuando uno habla de diversidad,
que lo que estamos diciendo es: olvidémonos de las instituciones tradicionales, olvidémonos de las universidades de investigación y centrémonos en institutos profesionales, en forma. No, el país necesita precisamente esta diversidad, que va desde las universidades más complejas, más completas, más centradas en temas más académicos, hasta una formación estrechamente vinculada al sector productivo. Pero la gracia de tener una diversidad mayor es que las instituciones de élite entonces pueden mantener su enfoque más selectivo, más centrado en una función académica, y tienen menos presiones por abrirse a estas otras demandas más profesionalizantes, que en muchos casos las distraen de actividades académicas. ¿Pero por qué? Porque hay espacios de calidad significativos, importantes, para atender esa otra demanda que es más masiva y, por tanto, muchas veces, en términos sociales, más relevante. Estos dos últimos puede pasar, no necesariamente sucede, pero puede asociarse a una especialización institucional. Instituciones más especializadas que entonces pueden concentrar toda su energía y sus recursos en una forma especial de formación o en un área especial. Y puede también abrir espacios para la innovación. Las instituciones pueden innovar y entonces se pueden ir experimentando diversas cosas. La restricción, sobre todo en estos últimos dos puntos, está, y lo vamos a ver en un segundo más, por la tendencia a la convergencia, que también existe y también opera de manera significativa. Entonces, ¿qué pasa con la convergencia? Porque las instituciones no son todas tan distintas. Lo primero que hay son las políticas públicas, las políticas de financiamiento, de regulación, de control, tienden a basarse en los modelos tradicionales. Hoy día, cuando uno mira la propuesta que tiene la reforma de la educación superior para el aseguramiento de la calidad, se encuentra con que la propuesta que viene desde el gobierno tiende a identificar calidad con complejidad. Entonces, una institución va a ser mejor mientras sea más compleja, mientras dé programas de pre- y de posgrado, mientras haga docencia e investigación, y entonces hay un impulso, una presión desde las políticas públicas, desde los mecanismos de financiamiento, para que las instituciones tiendan a moverse hacia los modelos tradicionales. Hay también lo que se llama derivación académica o academic drift en inglés, que es la tendencia a academizar la formación profesional. Uno tiende a pensar de que, aunque sea una formación profesional, más importante que la vinculación con el sector productivo, con el mercado laboral, es el desarrollo disciplinario, la contratación de doctores, el análisis, la formación más teórica. No estoy diciendo que no exista, pero hay una tendencia a ser cada vez más académica la formación profesional, porque en la cabeza de uno, así como en el ADN recóndito, está la idea que mientras más académico y más teórico, es mejor. Después, las políticas institucionales de evaluación, de promoción académica. En la mayoría de las instituciones, si uno es un buen profesor, le dicen que bueno, que lo hizo bien. Pero si quiere ascender en la carrera académica, tiene que tener publicaciones ISI. Y si no tiene publicaciones ISI, su carrera se estanca. Aún en las instituciones que declaran la valoración de la docencia por encima de la investigación. En parte porque es mucho más fácil contar publicaciones ISI que medir la calidad de la docencia. Pero hay ahí también una tendencia academicista. Y una cosa curiosa es el efecto no anticipado del mercado. Cuando se mercadizó la educación superior, la idea era que las instituciones iban a ser capaces de responder a las demandas del medio y que entonces iban a diversificarse automáticamente. Pero no. Lo que se han visto a través de muchos estudios en muchas partes del mundo es que mientras más competencia hay,
las instituciones más tratan de parecerse a las instituciones más prestigiosas del mercado. Y entonces el mercado tiene un efecto homogeneizador en el sentido de empujar a las instituciones a que, si no pueden ser como las universidades más prestigiosas, traten de parecerse o de hacer como si fueran parecidas a las instituciones prestigiosas. Entonces hay un efecto del mercado que promueve entonces esta convergencia hacia las instituciones más exitosas, que suelen ser las más tradicionales, al menos en términos de prestigio. Y finalmente, pero no porque sea menos importante, los criterios y procedimientos de aseguramiento de la calidad. Los indicadores de calidad suelen privilegiar aspectos que también responden a instituciones más tradicionales. Los pares evaluadores tienden a ser seleccionados dentro de las instituciones más prestigiosas, que son más tradicionales, y entonces hay también un efecto muchas veces no deseado, pero real, de hacia un empujar a las instituciones a ser más parecidas entre sí. Entonces, hay preguntas que no podemos ignorar. En primer lugar, tendríamos que pensar si vale la pena reinventar la educación superior. Y esta es una pregunta que está presente en todas partes. Nuestra conferencia de la mañana nos decía, bueno, las universidades han ido cambiando, pero han ido cambiando probablemente en mecanismos de gestión, mucho más que en los mecanismos sustantivos de su composición interna. Entonces, ¿es la universidad, tal como la conocemos hoy, la institución más apropiada para servir de modelo en el siglo XXI a todas las instituciones de educación superior? Y es una pregunta que en general los distintos sistemas de educación superior han tratado de hacerle el quite, porque es una pregunta muy complicada, porque la respuesta automática de la gran mayoría de las personas es decir, no, una institución de educación superior que no hace docencia, investigación y extensión no merece llamarse educación superior. Y la pregunta es entonces, bueno, a ver, pero ¿qué significa eso concretamente? ¿Cómo vamos a formar con esas características? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Cómo vamos a definir eso? Si uno mira, por ejemplo, los procesos de acreditación en Argentina, la CONEAU de Argentina le exige a todo programa que quiera acreditarse, y la acreditación ahí no solo es obligatoria, sino que es una condición de existencia, que demuestre que hace investigación. Y las contorsiones que hacen programas como arquitectura o como contabilidad o como para demostrar que hacen investigación, distraen a la institución de una docencia de calidad, en áreas en que a lo mejor es más importante la reflexión sobre la propia práctica, el conocer qué es lo que se está investigando en otras partes, que inventar estos procesos de investigación que la institución no está en condiciones de hacer y que a lo mejor no le interesan ni le aportan mayormente. Segunda pregunta, ¿tenemos que proteger a la universidad de la diversidad? Y entonces generar estas normas en que si no pasan ciertas cosas no se pueden llamar universidades. O hay que redefinir el rol de la universidad y su forma de responder a demandas múltiples. Y estoy hablando de universidad explícitamente que yo empecé a trabajar hace muchos años en aseguramiento de la calidad en el Consejo Superior de Educación y me costó un tiempo, pero aprendí a no hablar de universidad, sino que de instituciones de educación superior, porque cada vez que decía universidad me miraban feo los institutos profesionales. Y aprendí que en realidad uno tiene que hablar de instituciones. Pero aquí estoy hablando de universidad porque la universidad sigue siendo el modelo, este modelo paradigmático que, como digo, lo tenemos impreso en algún lugar del subconsciente. Entonces, si tenemos que redefinir el rol de la universidad, eso abre espacios para que entonces no solo redefinimos el rol de la universidad, sino que el rol de las instituciones de educación superior. ¿Cómo definimos y evaluamos la calidad en un contexto de diversidad? Y es una pregunta válida. Ahora, ¿qué se le puede pedir al aseguramiento de la calidad para que pueda promover una diversidad virtuosa, esta diversidad buena para el país?
Como les decía antes, se suele asociar calidad y complejidad. ¿Es cierto eso? ¿Vale la pena que lo mantengamos? Eso está también en la propuesta de la reforma. Las instituciones que quedan en la categoría más alta de calidad son las instituciones que desempeñan todas las funciones y las hacen bien. Se suele asociar calidad con investigación, pero debiéramos hablar más bien de generación de conocimiento. El otro día en una reunión del Consejo Consultivo para la reforma de la educación superior, en que a mí me toca participar, se planteó eso. A ver, ¿cómo podríamos imaginar una institución que no hace un esfuerzo consciente y sistemático por generar conocimiento? No estamos hablando de una investigación que vaya, como alguien dijo, en las fronteras del conocimiento, que no sé cuáles son, pero en fin, suena bonito. Pero, ¿cómo podría haber, por ejemplo, un centro de formación técnica que no mirara críticamente sus mecanismos de vinculación con el medio, sus vinculaciones con el medio laboral, sus vinculaciones con el sector productivo, que no analizara cuáles son más efectivas y cuáles no, que no supiera cómo son sus estudiantes y qué necesitan? Entonces, si pensamos en generación del conocimiento de esa forma, eso es realista. Pedir investigación tiene otra connotación, y si lo generalizamos, lo que estamos haciendo es devaluando el concepto de investigación, que yo creo que es un concepto muy serio, muy importante. Finalmente, podemos enfrentar el desafío de la masificación y la diversidad sin analizar de verdad cuáles son las prácticas institucionales y de programas que estamos desarrollando. O sea, hay aquí una necesidad de que esto sea un objeto de estudio y de análisis en distintos niveles. Pero, ¿cómo lo hacemos? O sea, las preguntas quedan echadas. Yo no tengo respuesta, pero me parece que si no nos planteamos las preguntas y no trabajamos en ellas, vamos a quedar ahí. Y ahora quiero hacer una breve reflexión sobre el concepto de calidad. Hay muchas maneras de definir calidad. La calidad como excelencia o como algo excepcional. Tomamos los mejores estudiantes, los ponemos en contacto con los mejores profesores, y si no tenemos los mejores resultados, la verdad es que lo estamos haciendo pésimo. La consistencia en los resultados, todos iguales, cosa que en realidad para la educación superior no nos sirve de mucho, porque no queremos todos iguales. El ajuste a los propósitos declarados es la definición, y por eso está en otro color, la definición que se usa habitualmente en los procesos de aseguramiento de la calidad. La institución promete A, yo chequeo que haga A. Y si promete A y hace A, está bien. El retorno de la inversión, o sea, yo pago y entonces recibo algo a cambio. Y yo pago, puedo ser yo el Estado o yo el estudiante. Y la última es la transformación, que es tal vez la más atractiva, y por eso de nuevo está en otro color, que es cómo genera la institución un cambio cualitativo y en el empoderamiento de los estudiantes, que a lo mejor lo podríamos medir si midiéramos el valor agregado. Si un estudiante que ingresa a la Universidad Católica sale más o menos igual que un estudiante que ingresa a la Católica del Maule, la Católica de Chile lo está haciendo muy mal, porque el estudiante que ingresa a la Católica de Chile ingresa a una institución que es más selectiva, con profesores más seleccionados, con mucho más plata, que está en Santiago, que está en otro contexto, y entonces el valor que le agrega a su estudiante, en ese sentido, es mucho menor que el valor que le agrega una universidad regional. Y perdón que use esos ejemplos, pero yo creo que tiene que ser muy concreto. Entonces, esa transformación es algo importante. Desgraciadamente no la podemos usar como un mecanismo de aseguramiento de la calidad, porque es muy difícil de medir, y a pesar de que uno tiene que tratar de buscar maneras de evaluar lo que es importante y no solo de hacer importante lo medible, hay cosas que son más difíciles y entonces hay otra manera. Entonces, ¿qué proponemos como una propuesta que surgió de un estudio grande que hizo Cinda en 20 y tantas universidades en 17 países?
Y llegamos a la conclusión de que esta era una buena manera de abordar el tema de la calidad. Por un lado, la consistencia interna. Cómo una institución identifica cuáles son sus principios y prioridades y a partir de allí analiza su entorno significativo para decir, bueno, este es el medio en el cual yo voy a desarrollar mis actividades, a partir de mis orientaciones prioritarias, de mi identidad institucional. Y el segundo elemento es la consistencia externa. ¿Cómo ajusto yo todos mis recursos, mis procesos, mis resultados a las demandas de ese entorno que yo definí como importante y relevante? Y en un monito podría ser como esto. La misión y la visión identifican cuál es el entorno, las demandas del entorno que la institución va a asumir. Identifica luego qué es lo que le exige la comunidad académica, el entorno social, donde se incluye el tipo de estudiantes que va a acceder, las políticas, normas y regulaciones del país, el mercado laboral, y ordena entonces sus recursos, sus procesos y sus productos en función de decisiones tomadas desde la gestión. Y eso es lo que podríamos evaluar. Entonces podríamos mirar calidad para ver si estos procesos internos de la institución son consistentes con la misión institucional, con los principios y prioridades de la institución, pero también son pertinentes por si están haciendo cargo de las necesidades y demandas del medio. Y del medio significativo para esa institución, que va a definir cuán selectiva es, qué tipo de programas va a ofrecer, en qué contextos, etc. Si hacemos eso entonces, si ampliamos nuestro concepto de diversidad para defender por un lado la identidad institucional y por otro lado la pertinencia, podemos entonces de verdad asumir algunas de estas capacidades. Primero, reconocer la diversidad no solo como un atributo valioso, no solo en el discurso, porque lo decimos siempre, pero después hacemos lo contrario. Entonces, asumirlo de verdad y mirar críticamente lo que es las decisiones. Definir calidad de manera de que podamos de verdad valorar la diversidad, porque si definimos calidad como excelencia o si definimos calidad como el modelo tradicional, no estamos siendo consistentes. Establecer criterios y procedimientos de aseguramiento de la calidad que sean consecuentes con eso. Promover un análisis sistemático de las características de la educación superior. No sabemos de verdad cómo es, conocemos nuestro metro cuadrado. Hay un estudio que se hizo en Francia hace unos años, que es súper interesante, que lo que hizo fue mirar cómo era la población estudiantil de los primeros años del siglo XXI, comparado con la población estudiantil de la época de los disturbios del 68. Y estudiaron todo, y el libro es fascinante porque va desde sus características demográficas, pero qué comen, qué música escuchan, cómo se entretienen, qué tiempo le dedican a la educación, cuáles son sus valores. Y el cuadro que apareció fue radicalmente distinto, era otra gente. ¿Cuánto sabemos nosotros de eso? ¿Cuánto sabemos de verdad de los estudiantes que atendemos más allá de sus características como de carnet de identidad? Bueno, tenemos que promover ese análisis, tenemos que mirar qué es lo que hacen las instituciones, recoger las buenas prácticas, saber qué funciona y qué no funciona. Nosotros en CINDA hacemos un proyecto anual sobre temas importantes. La vinculación entre educación media y educación superior, entre educación superior y posgrado, los modelos de prácticas dentro del currículo. Y lo que suele salir es que las instituciones saben lo que tienen que hacer. Hacen hartas cosas, no las evalúan jamás. Entonces las hacen porque hay que hacerlas, pero no saben si son buenas o malas, si surten los efectos necesarios. Y lo más importante, tenemos que ser capaces de aprender, pero lo más difícil, tenemos que tener la capacidad de desaprender. Y desaprender significa olvidarse de lo que uno sabe porque funcionó antes y dejó de funcionar. Y tenemos que aprender cosas nuevas. Entonces, convergencia y diversidad.
Las dos cosas son importantes. No es que haya que moverse hacia un solo lado, pero tenemos que saber en qué es preciso converger. ¿Qué es lo que hace de la educación superior una educación superior? ¿Y qué factores hay que cuidar? ¿Cuáles son las normas de validez general que tenemos que resguardar? Que no son todas y a lo mejor no son las más obvias. Pero también cómo nos hacemos cargo de estas condiciones heterogéneas y cómo generamos nuevas normas y nuevos valores para hacer de la educación superior de hoy una educación superior del siglo XXI y no una del siglo XIX. Y volvemos a la definición anterior. Entonces, en esa lógica, esto es diversidad y esto es lo que necesitamos construir y que necesitamos proteger y necesitamos valorar. Eso, muchas gracias. Agradecemos a la señora Lemaitre y a continuación me van a hacer llegar las preguntas de los asistentes para comenzar a leer. Primera pregunta. ¿Cómo conjugar en Chile diversidad con desigualdad, profundidad, desigualdad? ¿Cómo? ¿Cómo conjugar en Chile diversidad con desigualdad, profundidad, desigualdad? No sé, yo no creo que sea una tarea de conjugar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos que abran espacios para reducir las desigualdades inaceptables del sistema. Y eso requiere un esfuerzo de imaginación, de creatividad, de desarrollo en las instituciones y en las políticas sobre todo, que permitan ir precisamente a través de una diversidad de ofertas, hacerse cargo también de demandas que son distintas, pero que no son distintas en calidad o en pertinencia, sino que son distintas en contenido y en respuesta a expectativas y aspiraciones distintas. Segunda pregunta. ¿De qué manera podemos mantener la diversidad sin caer en una política de todo vale, donde se pierda la calidad? Bueno, por eso yo creo que es importante la reflexión sobre cómo entendemos calidad. Calidad tiene que ser, por un lado, ser capaces de tener propósitos claros, pertinentes, sustantivamente desarrollados y organizarse en función de esos propósitos, de cumplir y satisfacer esos propósitos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba en el Consejo Superior de Educación, el Consejo decidió cerrar una universidad regional. Y la explicación que me dio el rector de esa universidad fue: señora, me dijo, usted no entiende. Nosotros lo que estamos haciendo en esta universidad es darle una formación profesional a estos estudiantes que están lejos de Santiago y que son pobres. La respuesta del Consejo, que yo se la transmití a este señor, fue: perdón, rector, pero si usted lo que quiere es darle una formación profesional a los pobres en su región, primero que todo tiene que hacerlo muy bien y segundo tiene que ser muy rico. No puede hacerlo con la plata de los pobres, porque eran estudiantes de ingeniería que en cuarto año nunca habían pisado un laboratorio. Eso no es aceptable. Entonces, asumir la diversidad no es todo vale, es definir criterios de calidad y hacerlos cumplir. La diversidad funciona en un contexto de evaluación rigurosa, interna y externa. Tercera pregunta. De acuerdo a su postura, ¿cuáles serían las instancias para generar conocimientos, dejando en segundo plano el proceso de la investigación? Bueno, todo depende cómo definas conocimiento. Yo creo que hay un conocimiento que se desarrolla de manera sistemática en áreas disciplinarias o interdisciplinarias que tiene mucho que ver con la investigación. Pero la investigación de verdad es un proceso muy caro, muy complejo, que tiene que desarrollarse en instituciones que tienen espaldas para eso.
Sin embargo, creo que no hay ninguna institución de educación, y no estoy hablando de educación superior, de educación, que pueda decir yo no tengo un compromiso con el conocimiento. El compromiso con el conocimiento es para todos en su ámbito, y entonces significa mirar, y centrémonos en la educación superior, mirar quiénes son los estudiantes que yo recibo, qué necesitan, cómo respondo yo a sus necesidades, lo que estoy haciendo es útil o no es útil. Si yo cambio los procesos de formación inicial, por ejemplo, ¿esos estudiantes les va mejor o les va peor? ¿O les da lo mismo? Si yo recibo estudiantes que no saben sumar 3/4 más 2/7, ¿me sirve ponerle un curso los martes y jueves de 8 a 10 de la noche, después de una jornada de estudio normal, para que aprendan a sumar 3/4 más 2/7 y hagan álgebra y cálculo durante el día? ¿O tengo que poner un curso de matemáticas 0 en el currículo? ¿Cómo sé cuál de las dos opciones es mejor? Y eso es una generación de conocimiento que tiene que ser puesta en todos los niveles. Entonces, yo no lo llamo investigación, porque tengo mucho respeto por la función de investigación, pero la generación, la preocupación por saber mejor lo que uno hace es parte esencial de la educación, de una educación responsable. Perfecto. Siguiente pregunta. Bajo el enfoque de la diversidad, ¿cómo sería posible cambiar el paradigma de universidad? Bueno, yo creo que ha cambiado. No lo decimos, pero ha cambiado. O sea, cuando una universidad ofrece programas técnicos, y lo hace la mayoría, hay 16.000, había la última vez que contamos 16.000 estudiantes en programas técnicos en universidades, muchas de las cuales son tradicionales y miembros del Consejo Rector, y esto no es una estrategia de financiamiento solo de las privadas. Entonces, yo creo que ha ido cambiando, ha ido abriéndose a distintos tipos de programas, a estudiantes de tiempo parcial. Entonces, pero la universidad tiene que mantener también su identidad. Entonces, yo creo que nos sirve un sistema que tenga solo universidades, salvo que definamos universidades en un sentido tan amplio, que ya no tiene mucho que ver con el concepto de universidad, que tampoco sabemos mucho en qué consiste, pero bueno. Entonces, la universidad tiene un cierto rol que yo creo que debiera concentrarse en la formación profesional y en los grados académicos y abrirse a la coexistencia con otras instituciones, en un contexto de un sistema de educación superior en que el sistema es capaz de responder a una diversidad de demandas y que tiene canales de articulación, de contacto, de idas y vueltas. Perfecto. Por favor, complementar o comentar aspectos de inclusión de la universidad y cómo lo relacionan con la calidad. ¿Inclusión y calidad? Exactamente, inclusión de la universidad y cómo lo relacionan con la calidad. Bueno, yo creo que la inclusión, si entendemos por inclusión la apertura a estudiantes distintos, yo creo que hay que tomárselo en serio. Recuerdo una conversación con un rector de una universidad tradicional un día que me contó, muy contento, que el CRUCH había cambiado su sistema de admisión y estaba generando todo un proceso de inclusión por el cual iban a abrir unos cupos extra para estudiantes, bonificando puntajes en la PSU, etc. Yo le pregunté, ¿y qué están haciendo ustedes internamente para hacerse cargo de esos estudiantes? Entonces me miró y me dijo, ¿por qué tendríamos que estar haciendo algo internamente? Le dije, bueno, porque van a recibir estudiantes que saben menos o que por lo menos tienen puntajes más bajos y por consiguiente, si los puntajes miden algo, quiere decir que tienen calificaciones de entrada que son distintas a los estudiantes que ustedes suelen admitir. ¿Cómo se van a hacer cargo de eso? Bueno, me dijo, pero eso no es responsabilidad nuestra. Dije, no, perdón. La responsabilidad suya es que cuando usted admite un estudiante, y usted decide a quién admite, no le estoy diciendo que tiene que admitir a cualquiera que pase por la vereda, pero si usted, con su política de admisión, admite un estudiante, su responsabilidad es formarlo y graduarlo. Entonces, la inclusión tiene que estar relacionada con eso. No puede ser, vengan todos los que pasan por la calle y, bueno, si no saben nadar, se ahogan.
Siguiente pregunta. ¿Cómo aporta la diversidad de las instituciones de educación superior latinoamericanas, no solamente en el discurso, sino en la realidad socioeconómica y en el impacto de las instituciones en la transformación de esa realidad? Ay, ¿cómo lo hacen? No sé. Yo creo que en gran parte precisamente porque han sido capaces de ir generando procesos diferentes internamente, donde hay programas distintos, donde hay instituciones distintas, y por eso yo hablaría más de los sistemas de educación superior. Y yo creo que tenemos una tarea pendiente que es evaluar la calidad y la pertinencia de los sistemas de educación superior, no solo de las instituciones. Entonces, es por ahí donde se abre el espectro. Uno no le puede pedir a cada institución que haga de todo, porque entonces yo creo que sería un desastre. Yo creo que las instituciones tienen que saber lo que hacen, tener su identidad y eso hacerlo bien. Y la política nacional tiene que asegurar que hay en el sistema una gama suficiente de instituciones para hacerse cargo de las demandas que existen. Perfecto. Padres y apoderados hoy cuestionan las metodologías nuevas que proponen las instituciones de educación superior. ¿Qué mensaje de hoy las instituciones de educación superior le darían a los alumnos para, comillas, calmar a la generación anterior, o sea, a los padres, las ansiedades en este caso? Yo creo que ninguno. Yo creo que los padres y los hijos siempre se van a enfrentar y no van a entender, porque uno tiende a pensar las cosas como las conoció. Y entonces yo creo que hay que tratar de educar a la generación mía, de a poco. ¿Considera usted que es moral o valóricamente cuestionable que existan instituciones que eviten el ingreso de estudiantes diversos? Depende cómo se defina diversidad. Si es un tema de calificaciones, yo creo que no. Yo creo que la educación superior, a diferencia de la educación escolar, no es una educación para todo el mundo en cualquier cosa. Hay un tema de calificaciones y hay un tema de desarrollo. Por eso que me parece importante buscar mecanismos de selección o mecanismos de admisión que sean eficaces. Yo tuve largas discusiones cuando se generó la PSU porque me parecía que la PSU restringía inadecuadamente la medición de las competencias de entrada a la educación superior al restringirla solamente al desarrollo del lenguaje, las habilidades matemáticas, las ciencias sociales y las ciencias naturales, donde estaban las habilidades mecánicas, las habilidades artísticas, todas aquellas cosas que uno espera que se desarrollen. Entonces, yo creo que las instituciones pueden y tienen todo el derecho y tal vez el deber de seleccionar, o no sé si de seleccionar siempre, pero algunas van a ser selectivas y es bueno que existan, y esas son las instituciones que yo llamo de élite. Pero al mismo tiempo el sistema tiene que abrir espacios de desarrollo eficaces para otros estudiantes. Ahora, creo que junto con eso hay que ver mecanismos de inclusión o de no exclusión, más bien, en otras áreas que no tienen que ver con las calificaciones. Gente que tiene necesidades especiales de aprendizaje, gente que tiene una diversidad étnica o cultural. Entonces, y eso sí creo que no es ético. Agradecemos a María José Lemaitre por su presentación y responder las preguntas del público.